Vayamos a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 2, verso número 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué te impide perseverar en una iglesia local bíblica? ¿Qué te impide, querido y estimado hermano, a perseverar en una iglesia local bíblica? Comenzaré de una manera muy particular este sermón. Lo haré leyendo algunos párrafos del capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que de manera clara habla sobre la iglesia. Y esto lo haré con el fin de establecer parte de la idea principal de este sermón. El párrafo 1 del capítulo 26 de nuestra Confesión dice: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Así que creo que nuestra confesión de fe, mis hermanos, es clara respecto a establecer la forma en cómo cada creyente debe buscar, estando convencido, debe buscar adherirse a la membresía de una iglesia local bíblica. Ahora bien, ¿por qué empiezo de esta manera? Porque como iglesia bíblica y confesional nos adherimos a lo que he leído anteriormente en los párrafos del capítulo 26, entendiendo que nos dicen estos párrafos claros principios que se extraen directamente de las Escrituras y que no son meros inventos humanos. De hecho, cada párrafo es sustentado con un garante bíblico que por temas de tiempo no podré leer. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, yo sí les insto a que en sus casas hagan el esfuerzo de leer todo el párrafo 26 junto con los textos de apoyo que se proveen allí. El punto con todo esto, queridos amigos y hermanos, y sin entrar en tanto detalle respecto a lo que es la iglesia local y la membresía, porque como iglesia hemos dado muchas enseñanzas que se encuentran en el YouTube, el punto con todo esto es desafiarles con algo muy particular en esta mañana. Quiero desafiarles, queridos amigos y hermanos, particularmente hermanos, respecto a la convicción y lealtad o cercanía a la iglesia local. Respecto a eso les quiero desafiar en esta mañana. Así que con eso en mente, quiero que al finalizar este sermón, ustedes, queridos hermanos, puedan no solamente ser desafiados, sino también animados a orar al Señor por una mayor convicción y también por una mayor guía en cuanto a ¿qué? En cuanto a establecerse como miembro de una iglesia local bíblica. Quiero terminar esta introducción con un comentario muy breve acerca del pasaje que tenemos como base.
a saber, acerca del pasaje de Hechos 2:42 que acabamos de leer. Y básicamente lo que nos dice este pasaje es que aquellos que preguntaron en el versículo 37, ¿qué haremos luego de la predicación evangelística de Pedro en aquel día de Pentecostés? Se arrepintieron en primera instancia de sus pecados, luego creyeron al evangelio, luego recibieron la palabra y dice el versículo 41, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Y qué continuaron haciendo con convicción aquellos como 3,000 que luego de arrepentirse, luego de haber creído en el evangelio, luego de haber aceptado la predicación y la palabra por parte de Pedro particularmente, que fueron bautizados y que fueron añadidos, qué continuaron haciendo con convicción? Versículo 42. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, procuraron afirmarse cada día en la doctrina del Señor, enseñada por los apóstoles que estaban siendo inspirados para dejarnos las escrituras completas. Estos hermanos que se añadieron a la iglesia local de Jerusalén, se comprometieron con la iglesia local a crecer en el conocimiento de la sana doctrina, a crecer en todo el conocimiento que provee el consejo de Dios para su iglesia. Hubo pues una continuidad sin mucha interrupción porque evidentemente estos hermanos comprometidos, convencidos de hacer parte de una iglesia bíblica, tenían un deseo fuerte y genuino de querer ser constante con aquello a lo que se comprometieron con la iglesia local en Jerusalén. Pero también, dice Lucas, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Principalmente en la común unión en el evangelio que como iglesia habían creído para salvación y que continuarían predicando a los perdidos. Una comunión en toda la doctrina y práctica que como iglesia local en Jerusalén habían aceptado por convicción para practicar y dar testimonio público de ellos. Una comunión en la palabra de Dios y no en sus propios pensamientos, opiniones, emociones u otra cuestión desligada de la voluntad de Dios. Además, sigue diciendo Lucas, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, con convicción, perseveraron como una iglesia local en las ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia, a saber, el bautismo para creyentes y la cena del Señor. Y por último se menciona que con convicción perseveraron en las oraciones, haciendo esto una clara alusión a las reuniones de oración que como miembros de la iglesia en Jerusalén realizaban cada semana de manera constante. Así las cosas, queridos amigos y hermanos, tenemos que todo creyente, desde la inauguración de la iglesia neotestamentaria o del nuevo pacto, vio la necesidad de adherirse a una iglesia local bíblica para perseverar en todas las cuestiones que hemos enunciado a partir de este pasaje y que sé que podemos encontrar más deberes en otras partes de las Escrituras. Pero la pregunta que tenemos como título, ¿qué te impide perseverar en una iglesia local bíblica? La intentaremos resolver a partir de dos encabezados que tengo para ustedes en esta mañana. ¿Para qué? Para que, como les dije, podamos ser desafiados en cuanto a buscar tener más guía, convicción y ciertísimamente más lealtad para con la iglesia local en la que providencialmente Dios me ha puesto hoy para adorarle. Esa es la intención, mis hermanos. Así que vengamos pues al primer encabezado, que lo tengo también como pregunta. Muy de la mano con el título va este primer encabezado que lo traje a manera de pregunta también. ¿Qué le impide al creyente perseverar con convicción en una iglesia bíblica como miembro activo? Creo que es la respuesta que nos podríamos hacer incluso, como les decía, como primer encabezado para comenzar a desarrollar este sermón en la mañana de hoy. Y creo, queridos hermanos,
que una de las primeras causas a esta problemática, porque ciertísimamente es un problema hoy en día, es el bajo concepto que muchos creyentes tienen acerca de lo que es la iglesia local. No solamente de lo que es la iglesia universal, como narra el párrafo 1 del capítulo 26, sino respecto al bajo concepto que muchos creyentes tienen acerca de lo que es ya una iglesia local, algo más particular, que es la expresión visible de la iglesia invisible o universal. Son las iglesias locales. Al parecer, muchos creyentes no han entendido que una iglesia local bíblica es aquella que se compone de creyentes genuinos con un propósito claro de ¿qué? De adorar, de servir al Señor con los dones que Él ha provisto para edificación mutua, sometiéndose unos a otros en amor y disciplina bíblica para honrarle en todo lo que Él ha dejado a su iglesia. Al parecer, muchos creyentes ignoran este concepto básico de iglesia local. Así que el no tener en alta estima lo que es una iglesia local lleva al creyente a no perseverar con otros, porque ha considerado tal vez a la iglesia cualquier grupo de reunión social, además de los que ya existen, o cualquier grupo de ayuda espiritual, además de los que ya existen en la sociedad, y que se reúnen de vez en cuando para tratar asuntos diferentes a los que afrontan su trabajo en la escuela, familia o en la sociedad. Al parecer muchos consideran de esa manera, repito, a la iglesia local. De allí el tener en baja estima lo que realmente es una iglesia local bíblica, como ya lo hemos intentado colocar. Por otro lado, debemos decir que estos pensamientos, los pensamientos de algunos creyentes que tienen en baja estima lo que es una iglesia local, no solamente atentan a la convicción que deberían los creyentes tener acerca de lo que es la iglesia, sino que también esos pensamientos atentan a la ¿qué? A la lealtad que naturalmente cada creyente recién convertido debería tener hacia una iglesia local en particular. ¿No es lo que vemos en la inauguración de la primera iglesia local en Jerusalén? Es lo que acabamos de leer, básicamente. Convicción y lealtad hacia una iglesia local en particular que se reunía para honrar a su Señor, para servirle, para adorarle, para obedecerle en una localidad allí en Jerusalén. Así que no se ven a los creyentes buscando crecer en el conocimiento acerca de lo que es una iglesia local. No se manifiesta interés en las cuestiones de la membresía, por consiguiente, no habrá lealtad, porque no se ha enriquecido el creyente doctrinalmente acerca de lo que es la iglesia y su membresía. No ha entendido incluso que esto de pertenecer a la membresía de la iglesia es un mandato del Señor y por ende un deber de cada creyente. Así que, queridos y estimados hermanos, creo que como causa primaria que podemos destacar es el poco o bajo concepto que se tiene por parte de muchos creyentes acerca de lo que es la iglesia local bíblica. Sin embargo, para seguir respondiéndonos ese primer encabezado a manera de pregunta, es menester resaltar algunas otras causas que podemos distinguir en este punto en cuestión. Y la primera es: hay tal vez doble ánimo en algunos creyentes. Sí, puede pasar. Y eso no está desligado de lo que me habla la Escritura respecto al doble ánimo. Santiago en su carta dice, o habla de los hombres de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Dice o no dice eso Santiago en su carta? Claramente sí. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente hay creyentes que andan indecisos, con dudas, que son personas sin convicción y titubeantes en cuanto a un asunto en particular. Ya no solamente lo podemos identificar como alguien que no tiene en alta estima el concepto de iglesia local, sino que además es dudoso en su parecer
de querer estar en una iglesia bíblica y fiel a la doctrina de nuestro Señor. Es una persona, este creyente, que, como dijo alguien, tiene sus lealtades divididas y a causa de su falta de sinceridad vacila entre la fe y la incredulidad. Ahora bien, no quiero decir que un creyente realmente genuino permanezca en esta condición, en la condición de vacilar entre la fe y la incredulidad, porque en última instancia estaría dando luces de que no ha comprendido el evangelio de la gracia del Señor. Me refiero más bien a que hay creyentes genuinos que manifiestan una especie de incertidumbre, no por las cuestiones básicas del evangelio, sino por el querer adherirse con convicción a una iglesia local, un hombre de doble ánimo o un creyente de doble ánimo, para aplicarlo de una manera muy particular a lo que estamos diciendo respecto al Señor, al sermón. Las razones del por qué algunos son así, creo que serían muchos, pero no caeremos ahora en casuísticas para seguir avanzando en las causas que particularmente podemos extraer de las Escrituras, hermanos queridos, respecto a por qué algunos creyentes no quieren ni desean, de alguna u otra manera, perseverar en una iglesia bíblica. Segundo, hay un errado entendimiento acerca de lo que es el compromiso y del sujetarse a las autoridades. Quizás es eso. Hemos visto que quizás el creyente tiene un bajo concepto de lo que es la iglesia. Hemos visto que no solamente sucede esto en algunos creyentes, sino que también algunos son de doble ánimos, andan en incertidumbre, en dudas por cualquier razón, pero ahora veremos que hay un errado entendimiento acerca del compromiso y sujetarse a las autoridades. El Señor nos dio ejemplo de compromiso y sujeción a la voluntad del Padre. Creyente, ¿fue así o no fue así? Claro que fue así. Él no solamente honró lo pactado con el Padre desde la eternidad pasada, sino que aquello pactado lo llevó a cabo cuando vino en su estado de humillación a cumplirlo. Y lo hizo con amor y humildad para su gloria y los suyos, para su iglesia. El gran ejemplo de compromiso y de sujeción incluso. La pregunta es, si el Señor es el máximo ejemplo de compromiso y sujeción a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos seguir su ejemplo? Si es que lo estamos siguiendo. Ahora bien, no estoy abogando aquí por ningún tipo de subordinacionismo, de pensar que el Hijo se sometió al Padre como súbdito o como una criatura más. Estoy hablando de la voluntariedad de sujeción del Hijo Eterno en su humanidad con relación al plan de redención que se forjó desde la eternidad pasada, repito, para su propia gloria y para beneficio de los escogidos de su pueblo, que en última instancia es su iglesia. El punto es que hay creyentes que ven cierto legalismo, y ese es el problema, en comprometerse con una membresía. Y lo ven así por su baja comprensión del compromiso hacia una iglesia local. Lo ven como un legalismo y por ende también ven como legalismo el sujetarse a las autoridades que Cristo, la cabeza, dejó para gobierno de su iglesia. Ahora todo es legalismo. Todo el legalismo respecto a lo que claramente el Señor ha dejado para ordenar a su iglesia, para beneficiar a través de ese ordenamiento de su iglesia a su iglesia. Todo es legalismo, lastimosamente, pero no es así, porque lo estamos viendo claramente en las Escrituras. Obviamente, todo este tema del compromiso y la sujeción a las autoridades debe darse en un marco. ¿Cuál marco? El marco de los principios bíblicos que el mismo Señor estableció para su iglesia y que se ven claramente en las Escrituras. De allí que cite dos pasajes sobre esto, como para resaltar el punto de que hay principios claros respecto a qué, al compromiso hacia una iglesia local y respecto a la sujeción a las autoridades de dicha iglesia local. Hebreos 10, 24 al 25, y son pasajes que hemos leído y releído en nuestras devocionales particulares. Y dice, y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y considerémonos, es decir, hagamos un compromiso entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para estimularnos en amor, leas así, a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos. Se habla de compromiso, un acuerdo entre los miembros de una iglesia local para hacer todo lo que dice el pasaje. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El texto que tomo precisamente para argumentar respecto a la sujeción a las autoridades en medio de la iglesia local. Así que claramente en este pasaje, Hebreos 13:17, se destaca la sujeción a los pastores como autoridades dadas por Cristo, la cabeza de su iglesia, los cuales, como dijo Pablo a Tito, deben estar para supervisar a la iglesia y pastorearlas en amor. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que mis hermanos y amigos, lastimosamente hay creyentes que no quieren perseverar en una iglesia bíblica, tal vez porque no han comprendido tanto como deberían qué es el compromiso hacia una iglesia local bíblica y qué es el sujetarse voluntariamente a las autoridades puestas por Dios para su iglesia, para beneficio de su iglesia. Pero una tercera razón es que hay un desdén por la disciplina de la iglesia. Hay un desdén. En Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo dejó los parámetros básicos para llevar a cabo una disciplina bíblica en cada iglesia local entre sus miembros, supervisada evidentemente por los ancianos de esta. Creo que parte de lo que les impide a muchos creyentes perseverar con convicción es tener cierto desdén por el tema de la disciplina. Le digo desdén porque creo que con tan solo no interesarse por estudiarla y luego convencerse y luego adherirse a una membresía bíblica para soportarse y exhortarse con otros, el creyente le causa indiferencia un tema tan vital en medio de lo que son las iglesias locales bíblicamente establecidas. Por eso le digo desdén. Porque al no buscar interesarse por estudiar la disciplina bíblica, para luego convencerse y luego adherirse a una membresía para intentar soportarse y exhortarse con los demás creyentes, bueno, al creyente al parecer le causa indiferencia, un tema tan vital en medio de la iglesia local. Este desinterés lo lleva a que se sienta por un lado esquivo, siempre buscando o teniendo prejuicios y sospechas por alguna razón, qué sé yo, siempre inquieto, pero por el otro siente cierto temor. Claro, ¿por qué? Porque cree que si se le descubre algún pecado, será avergonzado públicamente como un criminal. Llegan a ese tipo de pensamientos errados cuando sienten desdén por la disciplina bíblica, que claramente en Mateo 18, repito, nuestro Señor estableció para su iglesia. Lo cierto es que en la disciplina bíblica, la iglesia en primera instancia busca siempre honrar y glorificar al Señor al ejercerla. Busca seguir sus mandamientos respecto a este asunto. No es un capricho de la iglesia querer disciplinar a un hermano que está en flagrante pecado. No, busca, repito, en primera instancia honrar y glorificar al Señor. Cuando se ejerce, busca seguir sus mandamientos respecto a este asunto. Busca cuidar a la iglesia local del pecado de dicho hermano. Pero también, no menos importante, busca la restauración del hermano disciplinado. Pero repito, el creyente parece que tiene desdén hacia la disciplina, o más bien desdén hacia todo lo que representa la disciplina, como lo he enunciado. Y gloria al Señor, queridos hermanos, cuando un hermano es restaurado.
porque ha sido sometido a la disciplina. Gloria al Señor, porque eso trae bastante gozo en medio de la iglesia. Pero sí, hermanos, temo decir que muchos creyentes hoy no quieren perseverar junto a otros que perseveran en medio de una iglesia local porque tal vez sienten desdén por la disciplina bíblica, desinterés, prejuicios, sospechas y quizás temor porque creen que serán avergonzados cuando se les halle alguna falta que deba ser juzgada a través de la disciplina. Y no es así, no es así. Cuarta causa, que en realidad podría ser una quinta si tienen en mente aquella primaria, pero cuarta causa, falta de una guía bíblica y agendas, planes o proyectos ocultos. Tal vez por eso hay creyentes, ¿cierto?, que no quieren perseverar con convicción en medio de una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque les falta verdaderamente tener una guía bíblica para tomar decisiones trascendentales en su vida, quizás porque tienen agendas, planes o proyectos ocultos. Creo que me limitaré a decir 4 causas, aparte de la primera que dije al principio, porque no es la intención tratarlas todas. En verdad quiero darle un poco de tiempo a esta última porque este servidor se vio desafiado hace mucho tiempo cuando como familia tomamos la decisión de salir de una iglesia en pos de reforma bíblica para venirnos acá a otra iglesia bíblica con la motivación de servir. Así que los creyentes, por las causas antes mencionadas, tienen un serio problema al no considerar en sus planes la iglesia local en donde se están congregando. O en términos de este sermón, en la iglesia donde se congregan, pero que por alguna razón hay algo que les impiden que sean parte de la membresía de esta. Esto lo digo porque al momento de hacer planes, hacer cambios en sus vidas, como el intentar planear para cambiar de empleo, de barrio, de ciudad o de país inclusive, al parecer no tienen en cuenta el bienestar de sus almas, que es algo preciado en el ser humano. Es decir, al sacar de la ecuación de sus planes a la iglesia, en primer lugar, el creyente está dejando de lado el bienestar espiritual de su alma porque le está impidiendo que vaya a seguir a su alma alimentándose en la iglesia bíblica que provee este alimento espiritual. Pero en segundo lugar, porque este creyente no se ha percatado que el compromiso que naturalmente debería tener con la iglesia local para bienestar de su alma, ese compromiso que debería tener naturalmente o que tiene gradualmente este recién convertido, se irá disminuyendo, agotando, hasta que no sea más que el último pensamiento en su planificación cuando quiera cambiar, repito, de trabajo, de barrio, de casa, de ciudad, de país, dejando a la iglesia desprovista incluso en un sentido. Así que, mis queridos hermanos, es lamentable ver que hoy en día no hay un serio compromiso con buscar la guía del Señor en las decisiones que, aunque puedan ser buenas, interesantes o lícitas en cierto sentido, finalmente afectarán su relación como creyentes con la iglesia local. Es lamentable ver eso. La falta de guía del Señor es reemplazada en muchos de los creyentes. ¿Por qué? Por sus emociones, por sus deseos personales. E incluso, y lo voy a decir con mucho cuidado, es reemplazada por temores a una situación particular que les esté siendo adversa en el momento. O sea, reemplazan la guía espiritual. ¿Por qué? Por buenas intenciones, por deseos personales, por temores, como acabo de decir, de una situación en particular en la que estén pasando.
por deseos, por querer avanzar, qué sé yo, en un grado, no sé. Y cuando esto sucede, queridos hermanos, sus planes, proyectos y agendas ocultas, por así decirlo, toman el control de sus vidas, enfocándose únicamente en lo material y en la oportunidad de superación personal. No estoy afirmando, como siempre decimos desde el púlpito, ojo, no estoy afirmando que no tengamos aspiraciones de crecimiento laboral o de otra índole. No, estoy diciendo que en nuestra gama de prioridades debemos tener presente nuestro compromiso con la iglesia local de Cristo, en la cual Él providencialmente me ha establecido por un periodo de tiempo muy avanzado. Es buscar, mis queridos hermanos, revisar nuestras motivaciones ante una situación que me vea llevado a ¿qué? A tomar una decisión de cambio. Es revisar mis motivaciones inclusive. Ahora bien, la intención de todo esto, mis queridos hermanos, no es buscar desalentar la fe de nadie, ni que esto se convierta ahora en una carga emocional. Tampoco se trata de inducir aquí a nadie a decisiones impulsivas para entonces ahora nos llenemos de requerimientos de querer ser parte de esta iglesia local como miembro. No, no es la intención. La intención es desafiarles para que sientan la inquietud sana, santa, piadosa de profundizar en el tema de la membresía, siendo iluminados por el Espíritu Santo y convencidos por el mismo Espíritu en ese estudio. Luego de ello, entonces procuren dar el paso que naturalmente se espera de un creyente convencido. Esa es la intención, animarles, como algún día yo fui animado, fui desafiado, fui exhortado a que fuera las escrituras, mirase el concepto, la importancia de iglesia local, convencido por el Espíritu Santo, a través de explicaciones de hombres sabios, venga luego a tomar la decisión de querer añadirme a una iglesia local. Esa es la intención, repito. No es desalentar ni desanimar la fe de nadie. No es el objetivo. No es exhortar por exhortar. No es tratar de inducirles a decisiones impulsivas para que se hagan miembros de esta iglesia. No. Repito, es animarles a que se vean inquietados por preguntarnos a nosotros, los ancianos de esta iglesia local, ¿qué hago? ¿Qué me sirve para entender más acerca de lo que es una iglesia bíblica, de lo que es la membresía de una iglesia bíblica? ¿Con qué se come? ¿Qué se hace? ¿Cómo profundizo? Ese es mi interés, para que luego de que estén estudiando, vengan a ser iluminados por el Espíritu Santo si lo piden en oración, luego convencidos y naturalmente entonces puedan dar un paso con certeza a requerir ser miembro, ya sea de esta iglesia local o de otra que ustedes consideren que sea bíblica. Para ir concluyendo este sermón, permítanme cerrar con el último punto, o el segundo, que también viene a manera de pregunta. Entonces, ¿qué hacer para ser guiado y estar convencido de querer ser parte de la membresía de una iglesia local bíblica? Si ya vimos algunas causales o cuestiones que impiden que alguien persevere como miembro activo en una iglesia bíblica, yo creo que la pregunta natural que sigue es la que acabo de decir. ¿Qué hacer para ser guiado y estar convencido de querer ser parte de la membresía de una iglesia local bíblica, si es que el Señor ha estado obrando a través de este sermón en usted? Llegaría a esta pregunta. Lo primero que deberían hacer, mis queridos amigos y hermanos, particularmente, repito, hermanos, es tener o buscar tener un alto grado de estima por saber qué es una iglesia bíblica local. Hermanos, lo digo con sincera humildad. Conozco hermanos que tienen 10, incluso 15 años en el Evangelio y no saben qué es una iglesia en su concepto más básico y bíblico, cuando se les pide que lo digan.
Luego entonces eso también los lleva a que tengan por consiguiente un bajo grado de estima por lo que es la iglesia. Si no entienden, digámoslo así, en el grado más básico de lo que es una iglesia local bíblica. Así que lo primero que deberían hacer es tener o buscar tener un alto grado de estima por saber qué es una iglesia local bíblica. Y para ello pueden y deben comenzar estudiando las Escrituras con todas las referencias que se dan a las iglesias locales, sopesando inclusive las metáforas que la misma Biblia provee al respecto cuando busca describirla. Y la Biblia dice que la iglesia es como el cuerpo, como leíamos ahorita en 1 Corintios. Por allá en Pedro dice que es como un edificio construido de piedras vivas. Y en Efesios se habla de que somos parte de una familia. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar en las referencias bíblicas en las Escrituras respecto a lo que es la iglesia. Cada vez que veamos en el contexto de un pasaje la referencia a la iglesia, notemos las palabras utilizadas allí para ver realmente la importancia o la connotación que le da el mismo Dios a la iglesia a través de su palabra. Y repito e insisto, sopesen las metáforas que se utilizan en la Biblia para describirla, como la del cuerpo, el edificio y una familia. Pueden incluso, mis hermanos queridos, comenzar preguntando a nuestro pastor o a mi persona acerca de esto. También pueden solicitarnos recomendaciones de sana literatura para profundizar sobre la iglesia y su membresía. Incluso desde ya les insto, les animo, ¿a qué? A que visiten nuestro sitio web. Ahí encontrarán numerosos sermones al respecto. Además, pueden leer detenidamente en sus casas, como les recomendé en la introducción, la confesión en su capítulo 26, con todos los garantes bíblicos que vienen después de cada párrafo, o más bien de cada frase que se encuentran en cada párrafo. Pero además de todo eso, los animo a que sigan adorando con nosotros, hermanos. A que no se desalienten, a que se animen más bien, a que sigan con nosotros, en medio de nosotros, a que sigan adorando en medio de nosotros, para que vean de primera mano cómo nos comportamos los miembros de esta iglesia local. Miembros que hemos decidido voluntariamente, pero convencidos, andar juntos para adorar, servir y obedecer al Señor en su iglesia. De inmediato les digo, en ese observarnos verán fallas, errores, luchas con pecados y deficiencias, en fin, eso lo verán. No somos un grupo de élite dentro de la iglesia, eso lo verán, insisto, y lo digo así sin tapujo. Y lo verán debido a ¿qué? Al remanente de pecado con el cual todos los miembros que hacemos parte de esta iglesia local luchamos diariamente. Habrá manchas. Sin embargo, confiamos en que el Señor siempre mostrará su gloria en nosotros para testimonio de su iglesia aquí en este lugar, para alentar a otros. Procuraremos hacer eso, alentar a otros porque nos hemos comprometido mancomunadamente como iglesia local para ello. Y en eso honramos al Señor de la iglesia. Pero también, hermanos, les animo a que a través del estudio de las Escrituras sean convencidos de estas cosas. ¿Para qué? Contrario a las causales que ya dijimos, para que no sean de doble ánimo. Les exhorto también a considerar que el compromiso es primeramente con el Señor, junto con la sujeción a su voluntad. Entendiendo eso, creo que de manera hermosa me voy a someter a un compromiso y a sujetarme a las autoridades que el Señor al que me sujeto dejó para sujetarme. Les desafío a que pregunten acerca de la disciplina bíblica, cómo se ejecuta, cuál es su propósito. ¿Para qué? Para que no la tomen a la ligera, para que no se desinteresen de eso, para que no lo vean con desdén. Y también les aconsejo a que no coloquen sus propios planes por encima de la verdadera guía del Señor en la toma de sus decisiones, queridos hermanos. Y de esto último,
les recomiendo 6 pasos bíblicos y sencillos para que tengan una guía del Señor en los asuntos trascendentales de sus vidas y así, con la guía del Señor, la iluminación del Santo Espíritu, consideren a la iglesia dentro de la ecuación de los planes suyos, de los cambios suyos, de la toma de decisiones que intenten llevar a cabo en sus vidas. Así que primero, oren al Señor, pero oren sometiendo sus pretensiones en oración a la voluntad del Señor. Yo sé que oran, pero sean sinceros con el Señor y díganle: Señor, yo pretendo hacer esto o aquello. Esta sí será tu voluntad. La someto a tu voluntad. Que como oraba yo junto a mi esposa antes de venirnos para acá, incluso montados en el avión, digamos, en la boca del horno se quema el pan, Señor. Obviamente de manera reverente a través de la oración. Consideren eso, sean sinceros con el Señor en sus oraciones, que incluso Él conoce lo que van a decir y lo que está en sus corazones, no lo pueden engañar, pero sometiendo todo a su voluntad. Segundo, procuren identificar las motivaciones con que quieren hacer sus planes, proyectos y deseos. Identifiquen el por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, qué beneficio espiritual traerá para mi alma si hago esto o aquello. ¿Honraré a mi Dios? ¿Hay una iglesia bíblica en la cual yo pueda servir si me traslado para X, Y, Z lugar? Pero aún teniendo esa oportunidad, voy entonces de alguna manera, va a tener cierta falta de compromiso en la cual ya estoy. Identifiquen las motivaciones con que quieren hacer sus planes, proyectos y deseos. De esto podríamos hablar mucho, lo sé, pero solamente les estoy dando como un bosquejo muy general a través de esta meditación para ser desafiados y animados en estas cuestiones. Tercero, escudriñen la palabra de Dios, busquen principios, ejemplos y mandatos claros que los ayuden a tomar una decisión específica. Pregunten a nosotros, a los ancianos de la iglesia, al respecto de esto, para ayuda de consejos sabios en las Escrituras. La Biblia, mis hermanos, sostenemos, es toda suficiente y mucho más que suficiente a la hora de tomar decisiones trascendentales para nuestras vidas. Cuarto, ejerzan la sabiduría adquirida de la palabra de Dios. Bueno, si ya han escudriñado hasta aquí la palabra de Dios con sinceridad, han buscado consejo en los ancianos, entonces ejerzan con sabiduría lo aprendido. De esta manera, ahora sí, podrán sopesar, ponderar, analizar y discernir las situaciones en cuanto a ver sus ventajas, desventajas, primeramente para su alma, y por tanto considerarán ahora sí a la iglesia en la cual se están congregando. Quinto, no ignoren las providencias del Señor. Es decir, estén atentos a las intervenciones que providencialmente y circunstancialmente se puedan discernir durante el proceso. En pocas palabras, no intenten forzar las cosas, porque somos muy prontos para ello. Y por último, no menos importante, revisen sus conciencias para asegurarse de que después de seguir esta guía bíblica, ustedes en sus conciencias se encuentren en paz y tranquilidad. Luego la Biblia dice que todo lo que se hace en contra de la conciencia es pecado. No hay nada peor entonces que actuar en contra de la conciencia, sobreponiendo las emociones o los deseos particulares de cada quien. Que el Señor traiga convicción acerca de formar parte de una iglesia bíblica local, sin importar, mis queridos hermanos, las circunstancias actuales, así como aquellos 3,000 en Jerusalén que perseveraron en una iglesia local para la gloria del Señor y para ejemplo de todas las iglesias locales que vendrían después de esta, hasta nuestros días y hasta que el Señor vuelva por su iglesia universal.